Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Psycho Geek, conducido por los más ñoños y su especializada mirada de cómic, cine y mundo gamer en Psycho Geek. Cinco con un minuto y comienza un viernes de cine una vez más aquí en Psycho Geek. Y como verán, o como escucharán más adelante, no nos acompañan las voces de siempre. Faltan un par de melodiosas voces en este coro. Sí, casi que no hubo quórum. Sí, yo creo que es viernes, pero sigue el estrago del viernes pasado. Sí. Entonces, como por supuesto la voz que ya reconocen y la imagen que pueden ver, los que pueden ver, es como siempre nuestro maestro del cine de los días viernes, Pancho. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, con calorcito, pero Sí, hace aquí mucho en calor. el microclima del Claro. estudio 3 de la radio se escucha, o sea, se siente una frescura Claro. casi que paradisiaca. Reconfortante. Sí, porque de repente uno viene así, todo lleno de ¿cómo se dice? De sudor, De sudor. y de calor, de la humedad propia. Sí. Y aquí es como la tranquilidad Sí, está de un rico aire acá. fresco. Sí, está rico acá. Y también, como siempre, el que no falla, porque si no falla lo despiden, es nuestro productor y multifacético, porque esta vez de a poquito, ya se piteó a dos panelistas Sí. recurrentes de Psycho Geek. Matías Galvez. Yo dije que iba a tomar el lugar ahí en Psycho Lo vamos a ver Geek, ¿no? sentado ahí a Sí, Mati. en algún momento. De hecho, el show de Mati. Claro. Mati Geek. Mati Geek. Y como es ya tradición, ahora que estamos hablando de tradición, Ajá. o como es costumbre de los días viernes, tenemos temática de viernes de cine. Viernes de cine, sí. Este viernes, o sea, hoy día, decidí hacer algo un poco distinto. Hemos estado revisando géneros cinematográficos, hemos estado revisando algunos directores y su filmografía. Y hoy día, debido a una conversación del viernes pasado, que estuvimos hablando de la última película de Tarantino, como un poco fuera de cámara, dije, podríamos revisar la filmografía de Quentin Tarantino. Sin embargo, sería mucho más interesante revisar a través de las películas en las que Tarantino se inspiró, porque el cine de Tarantino, a diferencia del cine de otros directores, es un cine que está siempre bebiendo de otras películas de forma literal. ¿Ah? No es que sean como pequeños guiños que forman como un estilo del director, sino que él de por sí literalmente pone escenas que son calcadas de otras películas. Claro. Entonces estamos viendo a un director que es muy cinéfilo. Algunos le llaman homenaje, otros le dicen robo directamente. Sí. Pero sería robo si Tarantino nunca diera cuenta de ello. Mira, y Tarantino ha dado varias declaraciones con respecto a las críticas que se le ha hecho, y Claro. es muy chistoso porque dijo una frase y dice: grandes artistas roban, ellos no hacen homenajes. Y esa frase es muy particular porque es una frase que dijo Picasso. Es Sí, muy po. parecida a una frase que Picasso dice: los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. Claro. Digamos que Picasso literalmente sacó muchas cosas de las máscaras africanas y del arte de las tribus africanas para armar su cubismo. Ujú. Y bueno, y de otros autores anteriores a él que ya venían como experimentando en ciertas cosas. Entonces, algo de eso hay. Yo creo que más que los grandes artistas, más que ladrones, son como ladrones de guante blanco. Claro. Como que no se tiene que notar que robaron. Sí. Porque si no sería descarado. Y yo creo que, y hoy en día sobre todo se hace muy presente, como que siempre hay que dar cuenta de dónde sacaste la inspiración. Nunca hay que renegar de eso, porque ahí empiezan las cosas. Eso es importante porque cuando hablamos de los primeros capítulos de remakes o Claro. había muchos directores que no hacen referencia a que son imágenes inspiradas o lisa y llanamente copiadas. Ujú, sí. Y esa es la diferencia de Tarantino. Tarantino se reconoce como un geek del cine, un cinéfilo empedernido, y bajo esa premisa él hace cine. Y él hace cine haciendo una especie de collage de Claro. todas las películas que a él le gustan. Y es muy interesante eso de decir que es un cinéfilo porque Tarantino no estudió cine. No,
no estudió cine. O sea, Tarantino es... Tarantino estudió cine viendo cine. Exacto, eso es lo que dice él. Como muchos otros directores también. Claro, ¿dónde estudiaste cine? No, en el cine. Yo fui a ver cine. Él trabajó en una tienda En de un videoclub. videoclub. De hecho, hay una foto ahí de la Sí, atendiente sí, del sí. videoclub. Él trabajaba con Roger Avary también. Ah, mira. Fue compañero. Y lo que también explica por qué tanto conocimiento de cine, no solo porque él gustaba mucho el cine, sino que trabajando en un videoclub, para la Claro, gente más joven que de pronto no entendía que uno arrienda películas, él tendía a recomendar mucho, a conversar con Sí, la gente y a poner mucha atención qué iba a arrendar la gente. Sí, Entonces iba entendiendo muy bien qué iba gustando, Mm. qué pegaba, qué no, iba armándose esta como Sí, y idea en la mente. esa sensibilidad como que yo creo que fue la que más le ayudó cuando empezó a hacer cine. Ujú. Y empecemos con la primera. Empecemos. Con su primer largometraje y ópera prima que le abrió las puertas básicamente de Hollywood, que es Reservoir Dogs de 1992, o Perros de la Calle, como se tituló en Latinoamérica, que es una de las películas más conocidas, con todos los elementos del cine de Tarantino: la música, la violencia, los encuadres, la historia, ¿cachai? Como todos estos elementos que después vamos a reconocer en Pulp Fiction, en Jackie Brown, Ujú. en Kill Bill, etcétera, etcétera. Esta cosa como de que parece una película más de los 70 que de los 90. Y no es raro porque está como muy basada en películas que son más antiguas. Precisamente en dos. Una es El asalto al tren Pelham 123 de Joseph Sargent, Ujú. que de ahí Tarantino sacó esta idea de los ladrones que están buscando o cometer un delito o un asalto y se cambian los nombres. Señor Verde, Claro. Señor Café, etcétera, etcétera. En ese contexto, creo que esa no es Mati. Hay un pequeño error de Sí. de video. Sí, es una más antigua. Esa es como... Pero esa es una de las películas que toma como inspiración. Claro, que toman como inspiración Quentin Tarantino. Y la otra es City on Fire, que es una película del llamado género de cine de acción hongkonés. Y esto es muy importante porque Tarantino bebe mucho de este cine de acción hongkonés. Sobre todo en cómo armar tomas y armar secuencias en escenas de tiroteos o disparos. Ujú. Es una escuela de cine de acción en el cine hongkonés. Hay una escena que es calcada de Claro. City on Fire con la de Perros de la Calle, que en verdad es calcada. Y si tú lo pensáis, también es muy parecida a la escena del bueno, el malo y el feo. También, sí. Ahí hay Muchos símiles. muchos símiles, sí. Además que, bueno, Choi Yun-fat, un gran actor del cine de acción hongkonés, hizo varias películas de este estilo. Y hay otro elemento que también se repite, que es el policía encubierto, Ujú. que entabla amistad con uno de los ladrones o con uno de los delincuentes. Cine de acción hongkonés esencial y que lo vamos a ver después también en Kill Bill y en Pulp Fiction también un poco. También se ve esta cosa de cómo retratar la mafia y la delincuencia a través de la mirada del cine de acción hongkonés. Ujú. Es muy interesante esta película porque se hizo con muy poco presupuesto. Sí, Y fue una película que él la quería grabar con su amigo, Claro. inicialmente. sí. Y finalmente no recuerdo quién es que como productor le entrega como $30,000, que es con lo que se hace el presupuesto de esta película, que fue un éxito siendo su primera película. Y súper inteligente en elegir el cast, Ujú. que eso fue súper importante. Bueno, aparte de que el mismo Tarantino actúa en la película, Claro. Steve Buscemi hace un gran papel. Michael Madsen también hace un gran papel. Harvey Keitel es un tremendo actor y Tarantino lo sabía y lo decide poner igual que Tim Roth. Es un elenco de primera que hace que la película funcione tan bien también. Y aquí uno empieza a ver, claro, esta inspiración de distintos países, de distintas culturas. Ujú. Y es muy particular porque Tarantino es hijo de Tony Tarantino, que es de origen italiano. Claro. Y la mamá, cuyo nombre no recuerdo en este momento, es de origen inglés, irlandés y alemán. Ah. ¿no? Sí, bien. Pero los papás se separan muy jóvenes y él se cría con la mamá y se cría en un barrio muy como multinacional. Claro.
Entonces empieza a recibir influencias de mucha gente. Bueno, Estados Unidos ya es un país donde hay Mucho inmigrante, claro. y él se cría con muchos inmigrantes también. Claro, de distintos países, Exacto. no solamente inmigrantes, no sé, de México, que puede ser como Claro. lo que más puede haber. Entonces se empieza a nutrir de esto y de todo el cine que consume él Claro. como cinéfilo, como dijimos antes. Sí, eso es súper importante también. Es notable el guión en todo caso Sí. de Perros de la Calle. Yo encuentro que ahí está realmente el punto alto de lo que hace él con esa película y por qué en el fondo lo ven tanto. Porque con poco presupuesto logra armarte una historia que te engancha de principio a fin y que es una película que no ha envejecido para nada mal. O sea, yo la vi hace poquito y Sí, yo también. tan enganchado como Sí. la primera vez que la vi. Sí, yo también la vi hace poco y funciona perfecto. Funciona perfecto. Y es muy cierto lo que dice el Mati. Tarantino es un gran guionista también. Sí. Y ese trabajo de guión, además con los encuadres que tiene, las escenas que arma Tarantino, en un ambiente súper... La mayoría de la película ocurre en un galpón. Sí. Y en el galpón y en el restaurante donde comienza la película, donde están los tipos conversando. Y el manejo de la cámara y todo, bueno, dicen que la necesidad es la madre de la invención. Claro. Cuando se tiene menos recursos es cuando más creativo uno se pone. Y esto mismo de ser un muy buen guionista, escoger muy buenos actores y sacar muy buenas actuaciones también puede ser porque él no estudió cine, pero intentó estudiar teatro o interpretación. Entonces, Claro. algo de entendimiento de teatro tiene como director y de saber manejar actuaciones. Sí, sí, se nota absolutamente. Luego viene Pulp Fiction de 1994, que yo creo que hasta el día de hoy es la gran película de Quentin Tarantino, premiada en incontables ocasiones, tanto en los Oscars, en los Globos de Oro, Sí. etcétera, etcétera. Y Pulp Fiction bebe principalmente, bueno, creo que esta es una de las películas que tiene más influencia, así como que es un collage de muchas películas. Pero principalmente podemos rescatar Psicosis de Alfred Hitchcock, perdón, en donde tenemos un poco la trama que da un giro. Claro, en donde no es una historia lineal, sino que es casi como una historia coral de muchos actores y de muchos sucesos entrando en juego. Y principalmente hay una escena que es calcada a Psicosis, que es cuando... En el auto, ¿o no? Claro, va el tipo en el auto y ve al policía cruzar la calle. Exactamente la misma escena de Psicosis como que al principio de la película cuando... Bruce Willis va en un auto. Claro, cuando Janet Leigh va en el auto y se encuentra como con su jefe cruzando la calle. Entonces, ahí hay como una cita clásica y súper literal de Psicosis. Y Kiss Me Deadly, que en esa película también aparece un maletín misterioso que todo el mundo quiere obtener. Y que también es un factor que, según leí, Quentin Tarantino no lo tenía desde un principio considerado. Pero eso lo hizo como armar mejor como un hilo entre todas las historias. Y el hecho de que nunca se muestra el contenido del maletín, que lo hace como una especie de cosa media sobrenatural dentro de la película. Aquí en esta segunda película se empieza también a ver ya los detalles que empiezan a ser característicos de las películas de Tarantino de Claro. en adelante, claro. Sí. Y las historias que no son necesariamente lineales, Ajá. como esta violencia como gráfica y los tiros de cámara, cómo grabar escenas de acción, como que empiezan a ser ya de a poco características que se van a ver más adelante, sobre todo, por ejemplo, en Kill Bill, que ya se puede decir que si bien sacan mucha inspiración de otro lado, pero se empieza a ser característico ya. Claro. Él es parte de lo que es el cine de autor, en donde como que tú reconoces la mano del director en distintas películas. Independiente de si la saca de otro lado, pero la forma en que arma la película Tarantino es lo reconocible. Eso es lo que dicen, que es muy chistoso pensar que es muy fácil reconocer cuando una película de Tarantino, pero a pesar de todo son de él con escenas o con inspiraciones de otro lado. De otro Entonces, lado, sí. es muy especial Es poder que hacer es eso. el- Eso es lo más estilo. llamativo de su autoría, justamente. Claro, pues, sí. como su autoría no es tan autoría, pero al mismo tiempo igual, obviamente, es de autor, así como ya dándose mil vueltas. Sí. 8 y medio de Fellini también es otra de las
de otras las inspiraciones. También la nueva ola del cine francés también tiene mucho en Pulp Fiction, como esta cosa de hacer cortes más creativos en cuanto a la edición. Yo creo que por ahí rescata, o lo que más puede llevar de ese tipo de cine, por ejemplo, es cómo los personajes miran a la cámara. También. Es interesante, Sí. sobre todo en Pulp Fiction, Sí. como por lo general la cámara siempre está puesta para que el personaje mire de frente. Es como eso es una forma de interpelar al espectador. Romper la cuarta pared, como le dicen. Claro. Sí. Sí, ahí podemos ver Fellini y Jean-Luc Godard, también hay mucho de eso en Pulp Fiction. Luego en 1997... sí. No, que quería acotar otra cosa con respecto al maletín. Ujú. Eso también, o sea, más que ser también de la película de Kiss Me Deadly, Sí. es a partir de un concepto que habla Alfred Hitchcock también en su libro, el MacGuffin. MacGuffin. Sí. Claro, que en el fondo, en palabras simples, es como una excusa narrativa que puede ser cualquier cosa, y que aquí literalmente puede ser cualquier cosa que está Sí. dentro de ese maletín, pero que mueve a los personajes y por lo tanto te mueve la historia. Claro. Ese es un concepto que de hecho Hitchcock lo repitió en varias películas, incluso en Psicosis. Hay un MacGuffin que es un fajo de billetes que aparece en la película y que Hitchcock, rompiendo con su propia teoría, la elimina a mitad de la película. Y el cine de ahora se maneja mucho también con MacGuffin, sobre todo las películas de acción, las Sí. películas como más comerciales. Siempre hay un elemento que todos quieren obtener. Exacto. Sí. Piedra filosofal, las Claro, gemas, sí. lo que quiere pensar, el arca De la alianza. De la alianza. Sí. Todo eso ya lo había escrito Alfred Hitchcock hace varios años. Exactamente. Luego en el 97 Tarantino empieza o hace una película que tiene mucho que ver con un cine en particular y con una época en particular. Él hace en el 97 Jackie Brown, que es una película bastante poco conocida de Tarantino, pero que yo creo que también es una de las mejores por esto mismo, que es como distinta, no es como Pulp Fiction ni como Perros de la Calle. Y bebe del cine de explotación y del cine negro de explotación. El cine de explotación básicamente es un cine que es como súper agresivo, tanto en lo sexual como en la acción. Es un cine que explota estos elementos. Hay mucha violencia, hay mucha sangre y también hay mucha sexualidad. En ese sentido, como que Tarantino toma estos elementos y los lleva a esta película, en donde arma una historia en base a una chica que le roba plata a un mafioso muy, muy cuático. También con un elenco que podemos ver ahí increíble. Y es una película muy de guión también, igual que Perros de la Calle, y muy de actores. No tiene tantos despliegues de acción o de tiroteo, pero sí tiene partes como violentas que tiene que haber en el cine de Tarantino. Y a lo que iba, como el cine de explotación. Las chicas guapas, Claro. todo muy sexualizado, y los mafiosos muy, muy violentos. Bastante estereotipo Sí. que, claro, refleja parte de este estilo de cine. Muy de los 70. Ujú. Muy de los 70. Los negros que siempre son delincuentes. Claro. Y básicamente dos películas. Coffee, que es clásico en el cine de los 70 de Blaxploitation, y Foxy Brown, que viene el nombre Jackie Brown. En donde incluso imita la tipografía que sale al principio. Hay algo en particular que yo leí antes que se me pasó decir, que también dentro de esto de decir que él finalmente sí se nutre y hace como este collage. Antes de las películas él siempre pone una lista de directores que no sé si es antes o después de las películas en algún momento. ¿Ya? Hay una lista de directores a los que agradece y anota como las inspiraciones. Y ahora no recuerdo si es al final Puede que sea al final. o al comienzo, Sí. que sale una pequeña lista como agradeciendo. Sí. Dentro de Puede los que sea al créditos. final, como en los créditos, que lo ponga. Como digo, Tarantino nunca reniega de todo Exacto. el cine que lo inspira. Así que, Al contrario, él sabe que ese es su estilo, su Sí. sello, Ujú. y quien lo quiera criticar por eso, como, no sé, a él le va a valer. Sí, Claro. era lo mismo en realidad. Luego en el 2003-2004 viene esta obra monumental en dos partes que es Kill Bill, que
tiene dos grandes películas de las que ve y que también es súper literal las citas que hace. Una es The Game of Death de Bruce Lee, que el traje amarillo de Uma Thurman, el Thurman. No, sí. Thurman. Y esta cosa como de las artes marciales en el cine. Y la otra que es en cuanto como a la historia, que muy literal, que es Lady Snowblood, que es muy del cine también de artes marciales y de acción de los años 70. Hay muchos guiños. Los tipos que asesinan a una chica y esta después vuelve para vengarse. Lady Snowblood es una película que recomiendo mucho, porque es una de mis películas favoritas. De hecho, la vi precisamente después de ver Kill Bill, como cachando las películas en las que se basó, vi o supe de Lady Snowblood y wow, es una película realmente increíble. Y claro, como que Lady Snowblood se trata de una mujer a cual unos asesinos matan a su familia. Por ese motivo esta mujer entra en la cárcel. Y en la cárcel ella tiene una hija. Yeah. Y es deber de la hija vengar o tomar la venganza de la que era parte o que había tomado su madre en contra de estos asesinos. Y a esta hija la entrena un tipo en artes marciales y como en técnicas samurái. Y lo que hace esta chica, que se autodenomina como la señorita Snowblood o Lady Snowblood, es precisamente ir tras estos asesinos y matarlos uno por uno. Y de hecho, escenas calcadas de la cara de los tipos, ¿cachai? Y todo. Es muy eso. Y las escenas de pelea con el traje amarillo de Game of Death de Bruce Lee es icónico. Y igual es muy, muy entretenido porque esta película, claro, es una mega producción que se tuvo que separar en dos partes, pero se volvió muy icónica de los 2000. O sea, esta película yo creo que todo el mundo en su momento la vio... y hasta el día de hoy también sigue siendo como estas películas icónicas por años, que uno como que le saldría en una lista por décadas. Y ahí va mostrando que poco a poco todas las películas que va sacando Tarantino, en mayor medida o menor medida, empiezan a ser éxitos, sí o sí. Claro, se transforma en una especie de Rey Midas, en donde todo lo que hace es un éxito. Tarantino es un loco inteligente, sabe qué cosas poner en las películas que son como... Él como que empezó a poner de moda esta cosa de los vintage. Y él fue muy inteligente en cómo hacer la publicidad de las películas, en mostrar las cosas más iconográficas. Él sabía que el traje de Bruce Lee amarillo era algo iconográfico que lo iba a retomar. El tema principal de Pulp Fiction, por ejemplo, de Dick Dale, también es un tema que estaba perdido en el tiempo en la música y él lo trajo de vuelta y lo puso como un ícono de la cultura popular. Es muy específico en escoger las canciones que él quiere tener en sus películas. Y como estamos diciendo, habla mucho de una persona que realmente es un cinéfilo, que es un fan del cine. Por ello toma esto de sacar tomas o escenas que le gusten mucho, que las logra usar de buena manera, o saber qué es lo que quiere ver la gente también, porque él es un fanático del cine. Claro. Y además, bueno... De hecho, con respecto a eso, que él es tan fanático del cine, que es la productora que hizo A Band Apart, es por... la película de Godard. Por Godard, exactamente. Sí. Entonces, claro, él nunca... él se sabe muy cinéfilo, se sabe muy estudioso y mateo para la cuestión. Claro. Igual, bueno... basta saber cómo agarrar una cámara, saber hacer cine y saber que lo que el tipo hace es realmente de una calidad así como, no sé, es muy difícil, realmente muy difícil. Sí, sabe reconocer las cosas buenas dentro del cine que le gusta. Claro. Y juntarlo y que parezca todo aunado así como bien hecho, porque de verdad que es muy difícil hacer algo así. Y no es al azar que haya escogido a David Carradine como el personaje de Bill. Porque ahí hay una historia entre David Carradine y Bruce Lee. Porque David Carradine, conocido por la serie Kung Fu, originalmente Bruce Lee iba a ser el protagonista de la serie Kung Fu. Pero los productores de la serie no querían a un protagonista que no fuera norteamericano. Perfecto. Y ahí también hay un detalle con la elección de los actores. Y en este caso, aquí se empieza ya a ver como
romance que nunca ha sido confirmado, pero tampoco es mentido, entre Tarantino y Uma Thurman. Sí, pues. Porque siempre se ha hablado de que hay algo entre los dos, nunca se ha dejado en claro, pero siempre está ese misterio. Sí. Bueno, es una de las musas, o Sí. es la musa de Tarantino. Luego de Kill Bill, Tarantino hace una película un poco menos taquillera, que es Death Proof, del 2007. Ujú. Y la cual bebe de principalmente una película que se llama Vanishing Point, que es una película de acción, pero que más que tiroteos toma esta cosa de las persecuciones en auto. Ujú. Y es una especie de, no sé, algo previo a lo que a toda esta idea de Grand Theft Auto, de, de este tipo que se roba el auto y va dejando la escoba por donde quiera que pase. Y lo enlaza con una historia como de un asesino en serie que toma un auto como arma. Es muy rara la historia. A mí personalmente no me enganchó mucho Death Proof. Creo que empieza a haber un dejo de saberse que todo el mundo le va a decir que sí a Tarantino. Eso es algo que estábamos conversando el otro día con respecto Sí. a Tarantino también, y con el Mati también lo estamos hablando hace un rato, que esta percepción que queda, como decías tú, de Rey Midas, que en verdad todo lo Claro. que hace Tarantino, y de pronto en algún momento puede empezar a pecar de que pensando en eso, que ya sé que todo puede ser bien recibido, hago cosas que Claro. no necesariamente... No es decir que son malas, pero no tienen la misma calidad que tuvieron en algún momento otras películas. Hay algo raro en esta película y no sé si habrá sido intencional o no, pero esta película está como dividida en dos partes. Una parte que es como en el pasado y otra parte que es años después, ¿verdad? Y en la primera parte, la película tiene un tratamiento que es muy setentero. Muy setentero, incluso replicando como las rayaduras del celuloide. Sin embargo, en la segunda parte, como que a Tarantino se le olvida todo eso. Y queda un corte entre la primera y la segunda que es muy raro. Que es muy raro. Como que la segunda parte es muy moderna y la primera es muy setentera. A mí como que hubiese preferido una unidad Claro. antes que una separación. O si hubiese sido una separación que hubiese sido como aún más... Pero ese corte está justificado por alguna manera de que uno diga, la película cambió de este punto de Es que adelante. como que ni siquiera pasan tantos años desde la primera como parte en donde se muestra como a este tipo asesinando a unas chicas, como dentro de un choque, y la segunda, como que si pasara como una en los 70 y otra en el 2000 ya se entendería, pero ni siquiera pasa tanto tiempo, entonces que como que al principio uno como que cacha que la intención de Tarantino es replicar una película setentera, ya está bien, como que eso es lo que hace Tarantino. Ujú. Pero como que después de la segunda parte como que es muy cine digital y todo. Entonces como que tú quedas ahí como, ya, ¿qué pasó entonces con toda esta primera parte que era muy vintage? Es un cambio raro. Sí, es un cambio raro. Por ahí creo que pasa por tal vez alguna mala decisión en cuanto a cómo armar la película. Claro. Luego de eso viene, que también yo creo que es una de las mejores de Tarantino, que es Bastardos sin Gloria, o Inglourious Bastard, del 2009. Este guión lo tenía preparado desde hace mucho antes. Sí, esta es una película que se nota que hay harta preparación, hay harto trabajo de guión muy bien estructurado, hay harta investigación histórica. A pesar de que es una ficción histórica, está muy bien hecho. Creo que hacer una película de época no es fácil. Y creo que Tarantino aquí lo logró súper bien. Creo que lo logró muy, muy bien. Con personajes muy reconocibles, muy queribles y también muy icónicos y uno de los mejores villanos en la historia del cine. Y esta película creo que ha sido la mejor recibida como en cuanto a ventas y como a taquilla de sus películas, tengo entendido. Junto con Pulp Fiction, creo que sí. Y Kill Bill. También. Kill Bill es el gran quitazo, yo creo. Creo que... Voy a especular, pero creo que en cuanto a taquilla, Kill Bill estaría primera, después Pulp Fiction con Bastardos sin Gloria, como en el segundo o tercer lugar. Después vamos a buscar ese dato. Sí. Esta película bebe mucho de las películas también de los años 70 de guerra, Ujú. como 12 al patíbulo y
El desafío de las águilas, que protagoniza Clint Eastwood, que es muy también de norteamericanos contra los nazis, o norteamericanos contra cualquier otro país. Como siempre. Como siempre, claro. Y también con mucho tiroteo, mucha acción, mucha violencia y esta cosa muy vintage que Tarantino le encanta poner en sus películas. Y como el drama histórico creado como en una ficción en donde aquí pues, voy a hacer el spoiler porque hacia esta altura no he visto Bastardos sin Gloria. Sí. Y al final el matar a Hitler es una cosa que yo creo que muy pocos se habían atrevido a hacer en el cine. Por eso también es muy especial esta película, Sí. porque claro, esa ficción de terminar con Hitler muerto, como que si uno va sin esperarse... Y que de una forma súper épica. Claro. Dentro de un cine, que también es muy Tarantino. Sí, también es como el cine hablando del cine Claro. esta película. Absolutamente. Mira, qué bueno que tú mencionaste ahora como muy de Tarantino, Ujú. porque la palabra tarantinesco se acuñó al diccionario de la lengua inglesa primero y por ende después a la lengua mira. española. Y es muy chistoso porque dice que tarantinesco es descrito como caracterizado por una violencia gráfica y estilizada, historias no lineales, referencias cinematográficas y literarias, temáticas satíricas y diálogos filosos. Es una buena definición del cine de Tarantino, de hecho. Es Sí. ahí tal cual. Se termina Psycho Geek en este momento. Es como, claro, como kafkiano o lovecraftiano. Sí, así como que, Con un sello. Sí, Pero- el autor impone un sello que termina siendo un estilo al final. Claro, y eso es lo impresionante, que como decíamos, dentro de este cine que es mucho de inspiración, Ujú. logra crear un sello particular. Claro, sí, mira, súper bueno. Ahora entramos en la etapa Spaghetti Western de Tarantino. Con Django Unchained o Django sin cadenas del 2012, en donde sí, Tarantino puso en la palestra el cine de explotación setentero, el cine de guerra de los 70, el cine de acción hongkonés de los 70, no podía dejar de lado el Spaghetti Western de los 70. Y bueno, es obvio que la película Django con Franco Nero era una de las inspiraciones principales. Y la otra, una que se llama Mandingo, que también no sé si está catalogado como dentro del Spaghetti Western, pero sí del western que se hizo en los años 70, que, ojo, es una revisión del western clásico. Contiene los elementos clásicos del western, pero los revierte o los transforma de cierta manera. Claro. Y una de las características principales del Spaghetti Western es precisamente que los italianos querían hacer un cine muy taquilla en esos años y tomaron el western estadounidense, que en su época fue como grito y plata en Estados Unidos, y lo rehacen, pero a la manera italiana, muy pomposo, con mucha pistola, mucho balazo, mucha violencia y con poco presupuesto. Sin embargo, los italianos tienen una cosa estilística que como que les viene en la sangre. Entonces, a pesar de que contaban con poco presupuesto, estilísticamente eran muy vistosas. Pasó lo mismo con el cine de terror italiano, en donde también era como mucha sangre, poco presupuesto, pero una forma de manejar los colores, de poner la cámara. Sergio Leone es uno de los grandes exponentes y bueno, y tan así que también la música de Ennio Morricone terminó siendo icónica dentro de esto. Y creo que Django tiene todos esos elementos puestos en cámara. Por ahí siento que en cuanto al estilo de cómo poner la cámara o de cómo armar la escena o hacer la edición, no está tan bien cercano como al western. Puede ser. Creo que aquí Tarantino empieza a tomar cosas que son más modernas en el cine y mezclarlo con esta cosa vintage. Claro, igual puede ser parte de como idea de Tarantino de hacer cosas dentro de todo diferentes. Claro. Como ir sumando otras cosas Ujú. a detalles ya hechos, a clásicos también. Sí, siento que antes las películas como que Tarantino tenía una forma de hacer la edición, una forma de hacer los encuadres, una forma de armar la escena o de hacer la narrativa visual que era muy del cine de los 70. Y eso como que se agradecía porque era un rescate de una forma de hacer cine que se estaba dejando de hacer. Sin embargo, creo que de a poco como que
fue pasando de eso al cine o a la forma de hacer cine hollywoodense con elementos vintage. Pero como el elemento cinematográfico como que está mucho más hollywoodense más que tarantinesco. Claro. por decirlo de alguna manera. Luego de eso viene otro western. O más que tarantinesco. O sea, yo encuentro que justamente desde esta película, desde Django, empieza a cambiar algo en un poquito en las películas. O sea, bueno, la última no la he visto yo todavía. Pero al menos en Django y en Los 8 más odiados, que es la que viene después. Sí. Como que él separa mucho ya el diálogo de la acción, por decirlo así. Antes se aunaban de una mucho mejor forma y Estoy de eso era acuerdo. justamente lo que tú estás diciendo. Edición y guión. Claro. Y de hecho, yo creo que pasa mucho por la sala de montaje ahí ese tema. Sí. Ahí estoy muy de acuerdo contigo, Pancho. Sí, y no sé si hubo un cambio como de la persona que editaba sus películas. No sé si o pasa por decisión del director de, mira, Claro. quiero que la edición sea de esta y de esta forma en esta película. Pero sí hay un cambio notorio, por lo menos yo creo que Death Proof es una de las primeras que empieza a notarse este cambio, y ya en Django y en Los 8 más odiados, sí. Y yo tengo un gran problema con Los 8 más odiados, porque se me vendió una película de western y lo que menos vi fue una película de western. Es Sí, cierto. ahí puede estar el... Básicamente es casi como un remake de Perros de la Calle, Los 8 más odiados. Sí, mira que también puede ser. Es muy raro, no sé cuál era la idea al final. Porque, por ejemplo, también una de las cosas que Tarantino trató de vender en esta película es que la filmó en 70 milímetros, que es un formato panorámico, que también es una forma de cine que se había dejado de hacer. Y tú decís, ya, bacán, está rescatando algo. Los westerns se hacían en 70 milímetros porque una de las características del western es el ambiente. Lo habíamos hablado en el capítulo 5 o 4, no sé. Habíamos hablado de que el western, como el ambiente desértico, el Gran Cañón, ¿cachai? Sí. Era un actor más dentro de la película. Entonces tú decís, ya, Tarantino va a hacer un western y lo va a filmar en 70 milímetros, y tú decís, ya, va a haber este elemento. Sin embargo, si bien la película comienza en exteriores, más de la mitad de la película Es en es dentro de adentro. es dentro de una cabaña. Y tú decís, ya, entonces, ¿para qué filmáis en 70 milímetros si vais a filmar todo en interiores? Es realmente raro eso. Pero aquí es donde la gente igual se empieza a preguntar, con todos estos detalles estilísticos que empiezan a cambiar, si son caprichos de Tarantino, que dentro de una idea después dijo, mira, ¿sabes que quiero hacer esto diferente? O quiero ponerle esto, o sacarle esto. Claro. Que finalmente uno lo mira y dice como, es raro. Sí, es raro. Creo que tal vez en el ánimo de mezclar demasiadas cosas, o también nuevamente el cambio de edición, cómo armar los guiones, precisamente lo que decía Mati, el separar lo que son los diálogos de la acción, que quedan demasiado aparte. Como que Claro. de repente hay unas partes que son solo diálogos. Y son bloques, son bloques, bloques, así sí. que se te hace latero. Sí. Claro. Las cosas como son, como que esta película, especialmente esta película, es muy larga, muy extensa. Y los bloques de texto son como, ya, sí, está bueno, está interesante, pero quiero ver algo más, po, así Claro. como... Es que falta dinámica ahí. Sí. Falta dinámica, porque claro, tenía un bloque de un monólogo básicamente, y después tenéis tiroteo, y después tenéis otro monólogo, entonces no se te termina de juntar la película Claro. al final. Y yo creo que la última, Once Upon a Time in Hollywood, Hay otro detalle ¿Sí? en esta película que si bien ya había usado música de Ennio Morricone en Kill Django, Bill. en Kill Bill y en Django sin Ganas, en Django también, sí, en esta película la primera es que tiene su banda sonora original. claro. Dentro de, veníais viendo en las películas anteriores que claro, era muy específico en escoger. Aquí dice, no, yo quiero mi música. Ajá. Especial para esta escena, para esta película. Entonces ahí podemos ver esos pequeños detalles que a poco Tarantino empieza a sumarle a las Sí. películas, que uno dice, hay algunos que aportan, otros que son raros y que, claro, empieza como a sumar muchas cosas. Como ¿Te acordáis de algo de la música de esta película? No. Ahí Y está. ese es un punto importante. Como- Entonces, Es como que empieza a abandonar un poquito cosas pop también. claro, po. Y, Sí. y que era muy característico de las películas como desde Pulp Fiction
hasta Bastardos sin Gloria. Sí. Y Bastardos sin Gloria está por ahí, pero sí, igual tenía harto pop Bastardos sin Gloria. Y después como que ya... Dentro del contexto del cine de época, sí. Sí, totalmente. Sí, absolutamente. No, y este collage que veníamos diciendo que eran como las películas, como que se empieza a saturar un poco. Claro. O empieza a tener no tanto como sentido. sí, el empieza a orden. perder sentido un poco. Creo que a Tarantino le empieza a pasar lo que le pasó a Tim Burton. Como que empieza a perder su sentido original del cine, de lo que era hacer cine. Y eso lo podemos ver en la última película. ¿Será que tiene que ver con esta declaración que en un momento dijo yo voy a hacer 10 películas y me retiro? Ah. Y con The Hateful Eight ya estaba en la 9ª. No, pues Once Upon a Time in Hollywood es la novena. ¿En la 9ª? Sí, está en la 9ª. Ah, porque claro, Kill Bill cuenta como una. Claro. Sí. Como una producción. Sí. ¿Será eso también que ya viéndose al límite A lo de lo mejor, que el a lo mismo mejor se sabe que está desgastado su Claro. cine. Entonces él al saber que yo dije, voy a hacer 10 películas y ya estoy llegando a lo que ya no sé, no sé si se puede hablar de me quedé sin idea. Como empezar a probar ya, como agotar cartuchos o intentar hacer mucho. Mira, es posible, es posible. Siento que Once Upon a Time in Hollywood es la película más débil en la filmografía de Tarantino. Es la notablemente más débil. Creo que si en Los Ocho Más Odiados las cosas no cuajaban, aquí menos cuajan. Como que se me hizo latera. Se me hizo latera mucho. Como que siento que hay muchas cosas que estaban muy de más en la película. Siento que hay escenas que están puestas sin ningún sentido. Que la encontré, de verdad que me sorprendió lo mala que es la película. Incluso hay una escena en donde hay una edición o hay unos cortes que son muy del cine de la nueva ola francesa, en donde son como cortes muy bruscos, como saltos de como en una parte, y que claro, estilísticamente estarían bien si Disculpa, de la ¿sí? nueva ola de los 60 francesa, o Godard. De Godard, sí. Sí, esta cosa como de la edición mucho más como libre. Libre, Sí. precisamente. Y de hecho es una sola escena en esta película en donde ocurre eso, pero no ocurre en el resto de la película. Y el resto de la película es muy... De hecho, con encuadres muy fome, una explotación del recurso de plano contra plano que tú decís, pero... Ya, o sea, un tipo que ha visto tanto cine puede ocupar mucho más recursos que el plano y contraplano. Entonces sí, ya, bueno, ¿qué está pasando? No sé, sí, no sé. Creo que es que no quiero también lanzar tanto spoiler porque es una película más o menos nueva, pero comparado con otras producciones es una de las más débiles, creo yo. Y lo único que debo decir es que la escena de Bruce Lee no tiene ningún sentido. Está absolutamente de más. ¿Será que ya empieza a pecar de querer hacer mucho? Sí, eso me da la impresión de que quiso poner muchas cosas y no terminó concretando ninguna. Porque aparte lo que vendía en la película era la película de Quentin Sí. Tarantino, estos son los actores, de esto a tratar, es un Oscar seguro, va a ser la mejor película de... Mucha estrella y poco contenido. Sí, puede ser. Y algo justo hablábamos con el Mati, que incluso si uno se pone a ver como los números fríos, así como en taquilla, Claro. en calificación y todo, fue decayendo en las últimas películas. Sí. De un punto adelante, mira, aquí tengo por ejemplo 89% de calificación en The Hateful Eight y Once Upon a Time in Hollywood 71%, que fue lo más bajo que he llegado. O sea, ha ido en decadencia, que también ahora alguien me lo comentó cuando comentamos que íbamos a hacer, o sea, cuando comenté que íbamos a hacer, esta vez ser la temática, que de pronto tenía algo que ver con el estudio que patrocina estas películas. Ah, ya, puede ser. Porque de Reservoir Dogs a Kill Bill era Miramax. Ya. Las últimas películas han sido de Sony. Ah, puede ser por ahí Sí, va la cosa. La primera que patrocinó Sony fue Bastardos sin Gloria. De ahí en adelante fueron todas Sony, salvo The Hateful Eight. Que también puede ser un detalle de pronto cuando Sí, tienes una productora tan grande que por lo general siempre busca como la comercialización más que nada. Claro.
Puede tener meten mucha mucha influencia. mano, justamente por ejemplo en la edición. Puede ser. Puede que- ser, sí. Igual Puede estoy ser. extraño pensando porque no sé si un director como Quentin Tarantino sea muy fácil ir y decirle, oye, queremos que cambies esto. Claro. Pasa también que a veces los directores están tan ensimismados con su fama, ¿cachai? Que no se dan cuenta de que le están metiendo golazos por otro lado. Po. Claro. Y eso es lo que hacen. También. Y eso por lo general los productores se encargan de eso. Como que le dicen, mira, te vamos a tener como rey, pero nos pasáis la película y nosotros nos encargamos de la edición. Claro. Y por ahí también ha pasado con otros directores también. No olvidemos lo que pasó con Zack Snyder con las películas de Superman y la Liga de la Justicia. Sí. Que todavía he estado leyendo, todavía hay una pelea ahí por Por la su- versión del director de Justice League. Ajá. Que el otro día Zack Snyder subió una foto de que el Director's Cut existe. Existe, sí. Y que por parte de la productora como que no tenían intención porque no tenían como ni las ganas ni la plata para poder sacar una versión del director. Claro, sería interesante. A mí siempre me ha causado interés ver ese famoso Director's Cut que Sí, pasa po. con muchas películas. Sí, po. Que en algún momento para ver si efectivamente cambiaron mucho y cambia el producto final. Por lo general cambia. Los Director's Cut son bastante distintos de las versiones que salieron Sí. como al cine. Y ahí se puede ver mucho lo que decíamos, la influencia de las productoras Ujú. puede llegar a ser mucha Sí. en el producto De hecho, estoy buscando información con respecto a lo que estábamos hablando antes de cómo podía ser el montaje. Y Sally Menke era la montajista, me parece, de sus películas hasta justamente Bastardos sin Gloria. Ajá. Justo después en Django, como que, no sé si están de acuerdo conmigo, pero empieza como un poco Sí. la decaída de... Sí, estoy de acuerdo. Sí. Claro, y de hecho ella, ¿por qué? A ver, sí, fallece el 2010 y tiene la nominación al Oscar por Pulp Fiction y por Bastardos sin Gloria. Claro. Es un gran Yo trabajo creo de que- edición la de Pulp Sí, Fiction. yo creo que ella tenía mucha influencia y mucha mano en los trabajos de estas películas, de las mejores películas Sí. de Tarantino. Y ojo que el trabajo de edición es súper importante en el cine. Parte de Muy lo- importante. O sea, parte puede de cambiar lo- una película a punta de Absolutamente, ediciones. sí. Parte de como del la gran visualización de los directores es gracias a que tienen muy buenos editores. Son por lo general la mano derecha del director. Sí. Como que y por lo general son mujeres. Eso es súper impresionante. Por lo general las mejores editoras son mujeres en Hollywood. Y sé que Spielberg trabajaba con una mujer editora y George Lucas también. Tarantino. Y creo que Hitchcock también trabajaba con editoras mujeres, que creo que es como dentro del gremio donde se concentra la mayor cantidad de mujeres en cuanto a Hollywood. Mira, muy buen detalle ese. Sí. Oye, Diego, que no se quiso quedar fuera del participar de un viernes de cine, mandó un mensaje a la radio. ¿Ah, Un sí? video con alguna opinión de la temática del día de hoy. Y con respecto a eso, de la temática del día de hoy, queda una película que se rumora que puede ser la 10ª película de Quentin Tarantino, que hace mucho tiempo se viene hablando de la tercera parte de Kill Bill. De Kill Bill. Que se ha especulado hace mucho tiempo, que puede ser, que no, que sí, que no. No sé si será la mejor forma de terminar su filmografía. Es que si no, ¿con qué te podría sorprender? Porque si te fijas, dentro de las 10 películas que han hecho, o sea, las 9 películas que ha hecho, sí son temáticas diferentes, como decía. En un momento el Spaghetti Western vimos una cosa Claro. que tenía que ver como con Grand Theft Auto. Sí. Tuvimos películas del... Yo creo que una película de terror de Quentin Tarantino sería interesante. Es un lugar donde Tarantino no se ha metido. Sí, es interesante y se ha especulado también. Sería eso, mira, por lo menos para cerrar una filmografía como pasando por todos los Sí. géneros, creo que sería bastante interesante. Y haría bastante sentido con lo que hemos hablado constantemente Sí, y lo po. que se ve de Quentin Tarantino, que es un fanático del cine que busca hacer como estos pequeños homenajes de muchas cosas para llevar a cabo una temática en una película. Claro. Sí, si él puso como su límite en 10 películas, por algo es. Como Claro. que él, yo creo que sabe que también a lo mejor su estilo
es algo que se va a gastar con el tiempo. Hay muchos directores que se han visto desgastados últimamente en sus últimas películas. Hay directores que tuvieron sus momentos de fama en los 70 y los 80. Y que hablo de Steven Spielberg o Martin Scorsese, que por ahí está Scorsese luchando por salir a flote. Y también enfrentándose a un cambio en la industria. El streaming también ha hecho un gran cambio en la industria de cómo plantear el cine nuevamente. Y esta cosa del revival de las series. También. El formato de serie se ha transformado en el nuevo, yo creo que, o se va a transformar en el nuevo formato cinematográfico. Hay producciones que, por ejemplo, Game of Thrones, Westworld, son cada vez más Stranger cinematográficas. Things, claro, y con mucho presupuesto y esta cosa de que así 10 películas de películas de una hora. Y cambia mucho la manera de consumir este material audiovisual. O sea, lo hablábamos hace bastante tiempo también, que esto de las plataformas, del nuevo entretenimiento audiovisual cambia mucho de la manera en que tú consumes esta serie, estas películas, que de pronto todo más rápido, que te lo puedes terminar mucho más rápido y está más al acceso. Claro, y además antes los directores hacían las películas pensando en la pantalla de cine. Sí. ¿Cómo se va a ver la película en pantalla de cine? Hoy día tenéis que pensar en un multiformato, en que se vea bien en el celular, que se vea bien en tu computador, que se vea bien en una tele, que se vea bien en el cine. Entonces también es una forma distinta de pensar los encuadres, de pensar la iluminación, de pensar las tomas, de pensar cómo contáis visualmente la película. Hay muchas cosas que han ido cambiando en el cine y que no todos los directores de vieja escuela han sabido cómo traspasar ese límite. Hacer ese cambio. Es muy curioso. Y es muy probable que Quentin Tarantino esté sufriendo esos cambios también. Puede ser. Es que se ha visto, como decíamos, se ha visto un cambio extraño en sus películas de a poco y puede ser parte de eso. Como por un intento de proceso de adaptación o ver qué más le puede sumar a su cine. Y es muy entretenido el análisis que no me acuerdo quién hacía, que muchas veces en esto de copiar o de saber de mucho es la mejor manera para saber que no se ha hecho. Claro. Entonces por eso de pronto, a pesar de que son escenas que hemos visto, tiros de cámara, cosas muy calcadas, tienen algo que lo hace diferente y que lo hace ser característico. Sí, además que, como te decía, es un cine que se ha dejado de hacer. ¿Sí? Como que la época dorada de Hollywood de los años 70, Taxi Driver, Tiburón es una tremenda película en términos de edición, increíble. Y los detalles de lograr mantener la atención, cosa que películas que se basan como que en el MacGuffin son bestias o cosas impresionantes, no te lo tienen que mostrar. Sí, solo te mantienen la atención a punta de edición. De edición. Y claro, como que hoy en día te tienen que explicar todo, te tienen que mostrar todo. Incluso si te lo explican todo, en YouTube una semana después va a salir un video así. Te explicamos el final de la película, no sé qué. Mira, justo tenemos un comentario que dice Catherine Muñoz, dice, ni tanto. Once Upon a Time quiso hacer lo mismo que Inglourious Basterds, pero con la diferencia de que en la primera primó el cast, Brad Pitt, DiCaprio, Robbie, más que en el desarrollo de la trama. Decir que el loco ya no tiene tantas ideas es defender lo indefendible. Se sabe que su nombre vende, haga lo que haga, y que eso lo posiciona en un lugar demasiado cómodo. Con tanto que sucede hoy en día, es inaudito pensar que ya no hay nada más que contar. El problema es que se pegan en un estilo, una fórmula, como Barton, y ahí empieza el declive. Cosa de egos. También me adhiero a ese pensamiento porque si bien la película también uno se fija que hay una especie de como dejarse estar de Tarantino. Siento que no puso tanto cuidado en ciertas cosas. Y en ese sentido, por eso como que no hay tanto trabajo como de edición, o de montaje, o de cámara, o de iluminación. Como que se dejó estar en su nombre y en las estrellas que lo acompañaban. Puede ser. De hecho, el otro día vi El Lobo de Wall Street y me pareció una película mucho más tarantinesca que Once Upon a Time in Hollywood. Es verdad. Y eso que es de Scorsese, entonces tú decís, algo pasa ahí entonces, porque
no es que, por ejemplo, DiCaprio sea un mal actor, pero la Ujú. actuación en Once Upon a Time in Hollywood deja bastante que desear comparada con la de Lobo of Wall Street. Y ahí te habla también de que el director no acompaña tanto el trabajo de actuación. Oye, Sí. Ujú. me llama la atención, perdón que les cambie un Sí. poco el tema. ¿Por qué de nuevo estamos hablando de una persona que está funada? Oye, ¿verdad? Encubridor de un productor. Toda la razón. Es verdad. Sí, toda El- la razón. ¿Cómo se llama el productor este? Déjame que me acuerdo el nombre. Bernstein, Sí. Sí. que sí, pues, de hecho, una de las personas que lo funó fue la misma Uma Thurman. Sí. Que sí, y claro, Tarantino es cómplice de eso. O sea, claro, él sale dando una declaración donde dice que él con lo que sabía pudo haber hecho algo y no hizo no lo nada. hizo. Lo hace cómplice, pero... o sea, Lo hace cómplice nomás. Sí, pues. Como que no hay No hay peros, no hay- no, no es hay verdad, peros no hay que peros. no hay Lo peros hace- que valgan. Lo hace totalmente Sobre Sí. todo una persona en una producción que tiene el poder como el director Así y es. como siendo Tarantino. Sí, po. Sí. En un momento en que él tenía el nombre como para y la posición para decir, oye, no, y chao nomás, Claro. po. Claro. ¿Cachai? Pero claro, po, se ven envueltos en esta vorágine de Hollywood y la plata también, y el poder. Entonces, Sí, claro, deben- los poderes ahí deben ser brígidos igual entre ellos, así como... a mí me parece muy bien que se empiecen a develar este tipo de cosas para que la industria también cambie, porque hay muchos abusos a actrices, ¿cachai? Que han sido encubiertos durante Sí. años en Hollywood, durante Sí. años, y eso es innegable. Y si tienen que caer nombres de grandes directores, que tengan que caer. Que tengan nomás. que ver nomás. Claro, o de repente cosas que son, no sé, igual de malas prácticas, pero que pasan un poquito más piola, como lo que estábamos comentando de antes, por ejemplo, de que ¿por qué hay tan buenas montajistas? Claro. Quizás solamente porque en el rubro se le ha dicho a las mujeres que ese es como su lugar, Ujú, ¿cachai? claro. Y que los lugares de poder son para los hombres, porque Exactamente. no sé, a mí de verdad que me vienen recuerdos muy malos, por ejemplo, de profesores muy machistas que yo tuve en la universidad y que básicamente lo veían así, lo veían como, loco, la sala de edición es para mujeres, pues, ¿cachai? Como, de hecho, había un profesor que lo habían funado porque había dicho una frase de que decía que era como tejer y que tejer era para mujeres, pues, ¿cachai? Entonces, no sé, yo soy montajista, ¿cachai? Así como, de hecho, si me quieren contratar, yo paso el dato. Y no me parece bien ese tipo de cosas, pues, y yo me imagino que en Hollywood pasa lo mismo, pues, ¿cachai? Como deben haber puesto y deben haber cosas que deben estar tan como por la tradición, Sí, lo que estábamos hablando. Estábamos claro. hablando fuera de cámara. Sí, exactamente. Mira, te propongo que para el próximo viernes hagamos un especial de directoras. ¿Ya? Espectacular, me parece. Ya que estamos Muy hablando de bueno. esto, Ya, lo dejamos anotado. a visibilizar a las directoras que Sí, tan totalmente. buenas películas han hecho Sí, también. hemos mencionado un par, pero no, Sí. no hemos indagado. Sí, Así indaguemos que- en eso. Próximo viernes de cine, directoras Directoras en Psycho Geek con Pancho Bravo. El comentario del Diego queda pendiente porque se mandó una embarradita por ahí. Y nosotros nos encontramos el lunes también. Listo pues. Así es. Muchas Chau, chau. gracias. Chao.